Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar entonces esta nueva ronda metropolitana, que es un espacio que desde acá, desde el posgrado de Urbanismo Metropolitano de la Universidad de Buenos Aires, desarrollamos con mucho gusto. Nos entretiene mucho, aprendemos, y es un espacio de aprendizaje entre pares, donde intercambiamos ideas, opiniones, comentarios, y sobre todo tratamos siempre de hacer foco en la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que nos hace tratar de entender e ir un poco más lejos? Los posgrado de Urbanismo Metropolitano, como ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben, es un curso que se da en la Universidad de Buenos Aires, que por primera vez, debido a la pandemia, lo estamos haciendo de manera digital, y eso nos ha permitido poder tener alumnos en 7 países de toda América, y en 9 provincias de la Argentina, así que nos volvió más internacionales y más federales que nunca, una combinación casi imposible. Nos preguntamos desde el posgrado de Urbanismo Metropolitano cómo gestionar mejor las grandes ciudades, pero no necesariamente las megaciudades. Hay un trabajo muy interesante de ONU Habitat de este año que cuenta que las ciudades metropolitanas son casi 2.000 en el mundo, de más de 300.000 habitantes, y que 1.350 de ellas tienen entre 300.000 y 1.000.000, o sea que son ciudades medias, que ya son metropolitanas, o sea que comparten la dificultad de dividir las decisiones entre varios líderes, entre varios intendentes, o a veces entre intendentes y gobernadores, o a veces entre 2 provincias distintas, incluso a veces entre distintos países. Entonces, toda la cuestión de cómo gestionar mejor o lograr una mejor gobernanza de las áreas metropolitanas es el tema que nos enfoca. Y la planificación urbana y la planificación metropolitana es clave para poder garantizar el desarrollo sostenible de estas ciudades, para que sean más equitativas, para que puedan enfrentar mejor el cambio climático, que entiendan cómo manejar los desafíos de la digitalización. Y hoy vamos a estar haciéndonos una pregunta con foco en la Argentina, pero yo creo que esto es América también, que es ¿por qué nos cuesta tanto implementar los planes? O sea, primero planificar, pero después, aparte de planificar, llegar a que se implementen y que no terminen como un libro más de la biblioteca, como un buen documento que va archivado en algún lugar, en algún rincón de la biblioteca de las oficinas de gobierno o de las universidades. Así que ese es un poco el desafío, y para poder conversar hemos invitado a 3 amigos de la casa, que pertenecen a instituciones que yo le tengo mucho cariño. De hecho participo levemente, voy a participar más, pero participo de la Sociedad de Planificación, la SAPLAT, que es nuevita en la Argentina, pero que está pisando muy fuerte, y también con un amigo muy querido, que es Juan Duarte, que hoy tiene una gran responsabilidad en el gobierno nacional, así que ahora nos va a contar mejor. Pero primero que todo le vamos a pedir a Lor Garel, que es la coordinadora académica del curso, que los presente a Roberto, a Ileana y a Juan. Hola, buenas tardes a todos. Así que hoy están con nosotros Juan Ignacio Duarte, que es licenciado en urbanismo por la Universidad Nacional de General Sarmiento, especialista en mercados y políticas de suelo urbano en América Latina por el Lincoln Institute of Land Policy. Actualmente se desempeña como director nacional de política de suelo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat del Gobierno Nacional Argentino. También es asesor en temas de desarrollo urbano, hábitat y vivienda de municipios argentinos y profesor de grado y posgrado de planificación territorial, gestión urbana y políticas del suelo. Es autor de diversos artículos sobre temas urbanos en revistas científicas. Fue asesor de la Dirección de Gestión Inmobiliaria Estatal en la AAB y coordinador de producción de suelo urbano de Proquedar e investigador asociado en CIPEC. Ileana Miñaki es máster
Master en Urbanisme et Aménagement du Territoire del Instituto de Urbanismo de París, en la Universidad de París 12. Es especialista en planificación urbana y regional de la FADU-UBA, especialista en restauración de monumentos arquitectónicos y centros históricos del Colegio degli Ingegneri de la Toscana y arquitecta por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata. Actualmente es profesor titular en la Maestría de Planificación Urbana y Regional en la FADU y en la Maestría en Políticas Territoriales y Ambientales de la FILO-UBA y también en la, en la Maestría de Economía Urbana de la Universidad de Itela. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como vicepresidenta de la Corporación Buenos Aires Sur y ha sido asesora en la legislatura de la CABA, de la Cámara de Diputados de la Nación y de distintos municipios de la Argentina. Y también es autora de numerosos artículos sobre urbanismo, políticas urbanas, de desarrollo y gestión urbana ambiental, entre otros. Y finalmente, Roberto Monteverde, que es director de proyecto del Instituto de Gestión de Ciudades, que es un equipo interdisciplinario de profesionales dedicado al diseño, planificación e implementación de políticas públicas urbanas y territoriales con sede en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Ha desarrollado experiencia en distintas ciudades del país, entre las que se destacan Rosario, Mar del Plata, Tucumán, Posadas, Ushuaia, Villa Langostura, El Bolsón, Victoria y Bariloche, entre otras. A escala regional, en las directrices de ordenamiento territorial de las provincias de Tierra del Fuego, Río Negro y en el área metropolitana de Valle de Lerma, en Salta. Actualmente también es presidente de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial. Y ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, la verdad que les agradezco un montón a Ileana, a Roberto y a Juan por estar esta tarde de viernes con nosotros, para poder conversar estas preguntas que nos apasionan. Algunos nos sacan el sueño y hace rato que le buscamos la vuelta, pero vamos a hacer un recorrido, una ronda entre nosotros para ir preguntándonos un poco de qué se trata esta cuestión. Y mi primera pregunta es una pregunta muy básica, sobre todo para aquellos que no están así en la temática, en el polvo fino de lo que estamos hablando. Así que, Ileana, qué mejor que vos, que estás en tantas universidades y has podido viajar por el mundo aprendiendo estos temas, para que me cuentes y nos cuentes a todos los que estamos presentes, ¿en qué consiste un plan urbano territorial? ¿De qué se trata? ¿De qué hablamos cuando decimos a esta ciudad le hace falta un plan? Bueno, primero, gracias por la invitación, Gabriel. Me parece muy oportuno en este momento de tanta incertidumbre que tratemos de reflexionar sobre estas cuestiones y también poner un poco de optimismo. Así que voy a tratar de responder algo. Una primera aproximación acerca de qué es un plan. Yo voy a decir primero qué entiendo que es un plan territorial y luego voy a decir qué entiendo por plan urbano. Primero, un plan territorial es un instrumento de política pública. Se fijan objetivos, metas de gobierno para ser cumplidas en el corto, mediano y largo plazo dentro de lo posible en relación al crecimiento y desarrollo territorial. Normalmente a esto lo prefiguramos como un modelo territorial deseable, es decir, esa meta que nos fijamos en un plan, lo llamamos en nuestra jerga un modelo territorial deseable. Ese plan puede estar orientado en términos generales a lo que genéricamente se llama el óptimo social, es decir, pensando en el conjunto de intereses de la sociedad, o el óptimo individual. Y esto no es un tema menor. Es decir, más allá de que se explicite o no, un plan, a partir de los objetivos y las metas que se fija, puede que no necesariamente apunte a satisfacer las demandas de todo el conjunto de los ciudadanos de una ciudad, en el caso de un plan urbano. Así que este es un tema que me gustaría que volvamos a verlo. Ya el plan urbano, yo preferiría llamarlo plan urbanístico, relativo a la ciudad. El urbanismo, como vos, se refiere a la ciudad. Entonces, más que plan urbano, yo prefiero hablar de plan urbanístico. ¿Por qué? Porque lo urbano es una categoría en discusión. Y vamos a poner un ejemplo sencillo.
¿Qué queremos decir cuando pensamos en un plan urbano de una ciudad de 35.000 habitantes, de 100.000 habitantes, de 3 millones de habitantes? ¿Qué tiene de común lo urbano en esas ciudades? Entonces, lo urbano, y aquí me apoyo en una reflexión muy importante de Neil Brenner sobre la era urbana en debate, es decir, bueno, ahí hay una serie de vicios demográficos, o de visiones de los demógrafos cuantitativas, entonces eso también me parece que merece ser discutido. Entonces, un plan como instrumento de política pública, para que se lleve adelante tiene que haber voluntad política, voluntad de acción. Y esa voluntad de acción además tiene que estar orientada a que quien decida llevar adelante el plan lo haga en el marco de un conjunto de procedimientos técnico, político, administrativos que están insertos, al menos desde mi punto de vista, en una teoría del Estado, porque se hace desde el Estado. Este es un punto. Y desde allí, desde ese marco, se podrá elegir qué metodología o qué enfoque, si será un plan ambiental, un plan sustentable, un plan estratégico, un plan integral, un plan sectorial. Así que yo me quedaría ahí con esa primera aproximación, si te parece. Fantástico, Ileana, muchísimas gracias. Y ya que estamos acá con expertos en planes, y ya Ileana nos dio como un primer marco, a mí me gustaría preguntarle a Roberto, ¿cómo se hace un plan? ¿De qué manera, vos, Roberto, que has viajado toda la Argentina haciendo planes, cuando te parás de frente a una ciudad y tenés que empezar a hacer un plan, ¿en qué pensás? ¿Cuáles son los componentes? ¿Cómo se hace? Estás muteado, lo único, Roberto, ¿eh? No te estamos escuchando. A ver si lo podés Ahí sacar. Ahí va. vamos. Bueno, el agradecimiento rápido, digamos, pero para no reiterar, agradecido por estar acá con gente que aprecio, admiro y con muchos de los que están ahí que conozco de haber recorrido algunos lugares con ellos. Cuando plantea uno de cómo se hacen, en general van como en busca de una cierta receta que obviamente no existe, pero cuando me preguntaste eso se me vino a la mente en algún momento y que por ahí estaría bueno retomarlo. Había hecho, bueno, ¿cuál es la fórmula para esto? Y me puse a hacer, si hubiese una fórmula, ¿cuál sería? Y armé como una ecuación que me llevó a, que te permitía hablar de una cantidad de cosas, que te permitía hablar de todo esto para terminar concluyendo de que no había recetas, pero que te hablaba de algunos elementos claves para todas estas cosas. Pero si hoy uno tiene como que reflexionar sobre estas cosas, me parece que, digamos, viendo que no hay recetas, metiéndose en esto que planteaba Iñaki, que lo que estamos trabajando son con políticas públicas, y eso es lo que tenemos que tener en claro. O sea, el plan es un instrumento de política pública. Entonces, y en esas cuestiones, lo que cambia, hay diferencias que tienen que ver con cierto nivel de escala, digamos. O sea, una cosa es una escala metropolitana, como la que ustedes trabajan. Hay que ver, digamos, la escala de esa escala. Digamos, una cosa es la escala metropolitana de Lamba y otra es la escala metropolitana de Salta, por ejemplo, ¿no? En donde tenés como escala y complejidades. ¿Y cuáles son el contexto y las singularidades de cada una de esas escalas? Digamos, no es lo mismo el Valle del Arma que el Valle de Aburrá en Medellín, digamos, o sea, no es lo mismo una ciudad como Montevideo, como Rosario, en donde los contextos son distintos, no solamente sus bases económicas, sino las coyunturas, los niveles, digamos, de desigualdad, los niveles de pobreza, los niveles de violencia urbana, digamos, o sea, hay contextos que te hacen de que cada una de las realidades es distinta, con lo cual, digamos, sin dar recetas, pero sí como algunos elementos claves, creo que la primera es leer correctamente los territorios. Entonces, leer ese territorio que va a ser como ese objeto de planificación, con las particularidades que planteaba Liliana, pero leer el territorio significa interpretar la singularidad. Digamos, nosotros siempre insistimos en una figura que es la del bandoneón, la del fuelle, digamos, o sea, estirarlo lo suficiente como para que te entren todas las variables, pero después achicarlo para poder actuar en algunas, porque la verdad es que
no nos da el cuero para poder trabajar en todas las variables a la vez, y que parte de todo eso tiene que ver con la pregunta de por qué cuesta después cómo implementar, porque cuando queremos tener todo para analizar, todo para queremos ver todo ordenado, y la verdad que después las cosas no suceden de esa misma manera. Con lo cual es un fuelle de lectura del territorio en donde ver la singularidad, ampliarlo en todas sus componentes, pero poder identificar lo que nosotros llamamos unos pocos nudos críticos, o sea, dónde está dónde se anuda la madeja, y poder identificar eso como para poder, hablar, y para poder pensarlo y para poder dimensionar todo esto. Indagar en lo que es la cultura de gestión técnico-política del territorio, que eso importa mucho porque hay veces que uno parece planificar en atmósfera cero, y la atmósfera cero en los territorios no existen, existen determinados actores, determinadas formas, determinadas relaciones de poder, de determinadas maneras de resolver el conflicto, con lo cual eso tiene que formar parte de esa lectura multidimensional del territorio. Y si uno tiene que hacer política pública y una lectura multidisciplinar del territorio, no alcanza con una mirada. Creo que la mirada tiene, por más que sea un plan urbanístico o un plan territorial, tiene que indisciplinarse, tiene que volcarse, meter las otras disciplinas que están por fuera o aparentemente por fuera, tiene que establecer un diálogo con lo social, con lo económico, con lo ambiental, lo cual significa también un diálogo con los actores y con los profesionales que trabajan esas disciplinas, y por el otro lado un diálogo con los actores reales de carne y hueso, o sea, no hay planificación que sea ya de laboratorio y que no esté concebida con un nivel de integración y de relación permanente con el territorio. Entonces, leer el territorio correctamente, articular con las otras políticas y con las otras disciplinas y con los otros actores territoriales, y poder construir a partir de una propuesta, yo lo llamo una propuesta sólida, o sea, que sea una propuesta coherente, que sea una propuesta posible de realizar, entre esta cuestión entre lo deseable y lo posible, no para poder bajarlo, volverse un hiperrealista, decir hasta acá me da el cuero y por esto no me animo más, sino que tiene que ser una planificación posible de ser implementada y que tenga, yo le puse como 4 condiciones acá, punteándola medio rápidamente. Aquellas cosas que queremos detener y que no ocurran. Hay veces que la planificación toman valor por lo que hacen, por lo que son capaces de parar, más que por lo que son capaces de producir. Y tal vez eso no se termina viendo, porque la planificación dice, impedí que pase esto, pero como eso no sucedió, no se termina valorando, pero es un valor de la planificación pararse. Sí tener una cuestión de para lo que sí, o sea, de cuáles son las cosas hacia dónde tenemos que ir, ser capaz de desagregarlo como en proyectos o en unidades de actuación, y ser capaces de hacer una apuesta osada. Tener una planificación que no tenga un par de apuestas osaditas, si nosotros trabajamos en ciudades desiguales, en ciudades violentas, en ciudades ambientalmente vulneradas, debemos tener una propuesta no solamente para ordenar lo que está desordenado, sino para ser capaces de transformar lo que tenga que ser transformado hasta donde puede ser. Y yo por último cerraría con una necesidad de terminar con una cuestión de esto de lo técnico y lo político, y poder articular entre lo técnico y lo político, y que esos objetivos de planificación estén compartidos. Para mí y para el equipo en donde trabajamos conjuntamente, en las ciudades latinoamericanas el tema de la cohesión urbana y la sostenibilidad ambiental deben ser objetivos técnico-políticos. Y esos objetivos técnico-políticos hay que poder traducirlo en estas herramientas o en estos instrumentos que tomarán el nombre de plan de lo que sea, pero que de más o menos nos tiene que orientar para dónde vamos y poder amojonar ese camino. En ese sentido, hay veces que, y esto te quiero devolver la pregunta, siguiendo un poco la consigna de ir como dialogando, que en esa cuestión de que muchas veces esa ambición por transformar mucho y quedarse con resultados magros atenta, con la credibilidad que puede llegar a tener, la planificación. Entonces, por ahí una cosa es, apuntamos alto porque los problemas son grandes, o apuntamos despacito para poder tener algún logro y ir generando confianza entre los actores y creer más en la planificación colectivamente. No sé cómo lo ves, Gabriel. Qué buen tema que sacaste, Roberto. La verdad que es un lindo dilema
¿no? O sea, ponemos la vara tan alta que después el plan no se cumple, pero por lo menos marca un norte de hacia dónde la ciudad debería ir, o, pero nos frustra porque no se cumple, entonces la gente puede empezar a pensar que los planes al final no sirven para nada, o ponemos la vara a nivel de cuestiones que se pueden que se pueden cumplir, que generan cierta confianza, pero que no sé si en definitiva mueven la aguja. Es un equilibrio difícil el que nos propone el planeamiento. Si a mí me preguntás, yo creo que en la situación en la que está hoy la planificación en la Argentina, poder ir generando victorias pequeñas que vayan generando una cultura del plan, que es así como a mí me gusta llamarlo, es muy importante. O sea, necesitamos que el tema popularizar el urbanismo. O sea, necesitamos que la planificación urbana no sea una cosa de expertos iluminados que estudiamos en los mejores lugares, independientemente que algunos lo vayan o lo hayamos podido hacer. El objetivo es que cualquier vecino de barrio pueda estar pensando con una mirada prospectiva de futuro qué va a pasar con su barrio en función de tal o cual decisión. Y eso es generar una cultura de plan que hay que construirla. Nadie enseña planificación urbana en ninguna escuela secundaria, en ningún colegio o escuela primaria, y en la carrera de arquitectura poco. Yo sé que en Rosario y en Córdoba se lo toman con más seriedad. Acá en la UBA es una sola materia, planificación urbana, independientemente de que hay otras alternativas y que ahora hay una carrera de urbanismo que está no sé, está como queriendo nacer. Falta espacio para esta formación, así que creo que popularizar el urbanismo y democratizarlo es un objetivo grande, y bueno, y eso a veces se logra quizás con objetivos más de corto plazo, que puedan juntar lo que vos decís, la mirada técnica con la política. El político necesita victorias cortas, el técnico tiene miradas de más largo plazo, así que es un lindo dilema para reflexionar. Y esto me lleva a preguntarle a Juan, entonces, que ahí lo veo ya en pantalla, ¿qué tanto se implementan los planes desde tu experiencia, que también has recorrido la Argentina haciendo planes por todos lados? Una vez que terminás esos procesos, ¿en qué medida ves que se logran implementar? Bueno, gracias Gabriel. También una gran pregunta. Bueno, primero también el agradecimiento por la invitación. Es un gusto acá estar participando. Bueno, a ver, digo, yo respondo desde mi experiencia práctica de haber trabajado y trabajar estos temas, no respaldado en una investigación académica, digamos, acerca de el proceso de implementación de los planes. Pero digo, claramente uno ve, porque trabajo de esto, tengo colegas que trabajan con esto. A ver, una primera cuestión ahí que me retrotrae a lo que planteaba Roberto, ¿no? Esto de, bueno, para responder qué tanto se implementan los planes en Argentina. Yo creo que también es importante el punto que planteaba Roberto. Bueno, cuando nos proponemos hacer un plan, ¿qué hacemos? Estudiamos, es esto que decía Roberto, ¿no? Estiramos el fuelle, vemos todas las variables y nos proponemos resolver problemas estructurales de 30, de 50 años de la ciudad y del país, digamos, o nos centramos en unos pocos, digamos, pocos pero importantes procesos que permitan transformar la ciudad. Entonces, me parece que ese es un punto para ahora decir qué tanto se implementan o no. Tranquilo, no voy a dar un porcentaje, digo, pero no, hay otro punto que es importante y que se combina con esto, digo, porque también es lo que pasa, lo que uno ve mucho en la práctica es que esto también hay que vincularlo con lo que decía Gabriel, ¿no? Los tiempos de la política. Bueno, un intendente tiene 4 años para gestionar, digo, y la verdad es que asume y a los 2 años tiene una elección. Entonces eso ya te marca unos tiempos bastante acotados.
y después que pasa esa elección tiene 2 años y o va por la reelección o sigue su camino, digamos. Entonces me parece que también ahí hay una cuestión importante, porque muchas veces lo que ocurre es esto del fetiche de, bueno, quien llega a la gestión dice, bueno, yo quiero hacer el plan para gestionar mi ciudad, ¿no? Y ahí, la verdad es que, lo decía Ileana, en definitiva lo que estamos haciendo es política pública, entonces un plan te puede llevar un proceso de 1 año, 1 año y medio, 8 meses, depende, digamos, pero yo te diría que 1 año es como un tiempo prudencial. Entonces, plantearte vos que te vas a tomar 1 año para hacer un plan y recién después empezar a ejecutar, bueno, obviamente eso es un tema central, digo. A ver, para responder un poco, ir al grano de la pregunta de Gabriel, yo lo que veo en general es que te diría que los planes se implementan poco, o por lo menos mucho menos de lo que yo quisiera y me gustaría que se implementen. Obviamente, en esta generalidad, claro que hay diferencias. Hay procesos que nacen de una manera, hay procesos que nacen de otra. Digo, yo creo ahí que los procesos más interesantes y que permiten avanzar en la implementación es cuando viene en proceso de construcción una política pública o una serie de políticas públicas y eso termina madurando en definitiva en la necesidad de poder construir un plan, ¿no? Porque bueno, es como esto de decir, bueno, ¿cómo mostramos una serie de victorias rápidas para decir, bueno, mirá, la planificación funciona, se puede implementar y sirve para transformar la realidad? Y entonces después de mostrar progresos, avances, concreciones, podemos pensar en un poquito más de largo plazo. Y creo que en eso también hay un punto importante que tiene que ver con esto de la oferta de financiamiento para los planes, ¿no? Siempre es muy fácil cuando te ofrecen, te dicen, mira, acá hay un programa nacional o provincial o fondos internacionales, vamos a planificar. Bueno, digo, cualquiera toma cualquier alcalde quiere decir, mira, yo acá tengo mi libro, planifiqué mi ciudad. Me parece que cuando esos procesos nacen de necesidades propias y de un camino ya recorrido, sin dudas que ahí vamos a encontrar mucha más concreción, por lo menos es mi mirada y mi opinión, que cuando te viene la oferta, inclusive te dice, mira, hasta te traemos el equipo que te hace el plan. Entonces yo también lo que creo es que ahí, con esto no estoy diciendo que no tiene que haber oferta de financiamiento para hacer planes, ¿eh? Lo que digo es, creo que le tenemos que lograr dar una vuelta de rosca para que cuando un programa, insisto, puede ser provincial, nacional, internacional, ofrece financiamiento para planificar, yo creo que lo que tendríamos que empezar a probar es esto de, bueno, ir construyendo un camino, que en todo caso la construcción del plan sea un punto intermedio o de llegada de una primera etapa y después pasar a la implementación, pero en todo caso mostrar ciertos compromisos de, a ver, para poner un ejemplo concreto, digo, las dificultades de acceso al suelo o al hábitat en las ciudades latinoamericanas, no necesitamos hacer un plan para tener claro que ese es un problema que hay que abordar. Por supuesto, vos con un plan lo que podés definir son zonas de intervención, etcétera, etcétera. Pero digo, me parece que ir poniendo esos puntos intermedios y que el plan no sea el objetivo, el punto de partida, nos va a ayudar a avanzar en mayor nivel de implementación que el que yo veo, inclusive en experiencias en las que he trabajado yo, que uno después te sentís muy frustrado, ¿viste? Decir, bueno, laburamos 8 meses, 1 año, y resulta que ahora viene el año de las elecciones y cambió la agenda, entonces el plan no se implementa. Y dejo ahí, digamos, la respuesta y en todo caso le transmito o le pregunto a Ileana, le doy la posta de la pregunta es, ¿qué podemos hacer para que los planes se implementen más? Qué linda pregunta que me hacen un viernes a la tarde. Bien. Hay como una cuestión que creo que todos nosotros la conocemos, que los tiempos de la planificación, en este caso territorial,
son inversamente proporcionales a los tiempos de la gestión, por esto que decía Juan. Es decir, en el caso de la escala urbana, en un periodo de gestión de 4 años, proponerle a un intendente, y también depende de qué ciudad estemos hablando, porque acá hay un punto fundamental, que es la información disponible para la toma de decisiones. Pensemos la dificultad que tenemos nosotros en nuestro país hoy, con una realidad muy compleja. Tenemos una foto de un territorio que no conocemos, no tenemos un censo actualizado, no sabemos si se va a hacer este año el censo. Entonces, ¿sobre qué territorio estamos tomando decisiones? Y Buenos Aires es una ciudad que tiene mucha información, como en general las ciudades capitales. Pero cuando nos movemos un poco al interior y a ciudades más pequeñas, nos encontramos con que una de las dificultades para implementar planes es la ausencia de información actualizada y confiable. Esa información no siempre está, como hoy nos gustaría, digitalizada. Entonces hay que empezar muy atrás para empezar a pensar en escenarios de desarrollo futuros, aunque sean modestos, como bien dice Roberto Juan. Yo a veces en alguna de mis clases le digo a mis alumnos, ¿y si no hay plan? O sea, como para también desmitificar un poco la idea del plan o este fetiche de que si no tenemos un plan no se puede gobernar una ciudad. Yo creo que lo que hay que tener es un programa de gobierno y en todo caso usar la planificación como instrumento, como metodología para llegar a resolver algunas cuestiones. Es decir, aún en ciudades pequeñas, los contextos económicos, políticos, sociales son complejos. Entonces, para no ver todo negro, nosotros tenemos que tener una perspectiva histórica y también una perspectiva latinoamericana. Como bien dice Carlos de Matos, en América Latina, y en Argentina en particular, hay una obstinada marginalidad de las políticas territoriales. Es decir, las políticas territoriales han estado más en la cabeza de los técnicos que de los políticos. Es decir, no han estado en la agenda política. Y ahí no se trata de echarle la culpa si los técnicos no son claros, bueno, pero es una realidad de América Latina. La otra cuestión que no podemos perder de cuenta, no tener en cuenta, es la inestabilidad política, económica y social. Es decir, eso ha generado un contexto de incertidumbre durante muchos años en América Latina, previo, digamos, a la crisis del petróleo, que según distintos autores, bueno, da inicio a esto que llamamos la reestructuración económica mundial o los procesos de globalización. Quiero decir, antes de ese impacto, ya América Latina tenía problemas de periodos democráticos, golpes, y toda esa inestabilidad de alguna manera fue marcando nuestra historia institucional. Entonces, esa dificultad en tener contextos de formulación y de aplicación de planes estables en lo político y en lo económico ha sido un condicionante. En el caso de la Argentina, tenemos la complejidad de que es un país federal y no tenemos una ley de ordenamiento territorial a nivel nacional, ni un plan de suelo, aunque estamos avanzando en eso, pero todos los que hemos trabajado en municipios pequeños sabemos que la pirámide jurídica está invertida. Entonces, un municipio no puede avanzar en muchas cuestiones que están vinculadas a la planificación del territorio si en el nivel jurídico superior, sea provincial o nacional, no tiene una espalda que lo sostenga, sea una ley provincial de ordenamiento territorial o una ley nacional, o una política de suelo como otros países de la región tienen, por caso Colombia o Uruguay. Entonces ahí tenemos una debilidad que puede explicar por qué no se implementan más los planes. Otra cuestión es que planificar el desarrollo territorial requiere también tener una cierta predecibilidad económico-financiera. Entonces,
frente a las crisis económicas que van acompañadas de crisis sociales, es muy difícil mantener, si uno ha logrado formular algunas metas, aunque sea en un plan que apunta a algunos pocos objetivos de desarrollo, digo, no todos los que quisiéramos, sino algunos, que nos cambia permanentemente el horizonte económico. Es decir, esa asignación presupuestaria que teníamos, cuando la tenemos que ejecutar, o no la tenemos o no alcanza. Entonces ahí tenemos una debilidad. Pero también hay una debilidad en muchos casos en la falta de articulación entre los objetivos de gobierno y los objetivos de planificación. Y esto sí tiene que ver muchas veces con el excesivo tecnicismo de los equipos técnicos políticos que hacen planes. Es decir, hay como un soltarse en el sentido positivo, de querer armar un buen plan, con una buena metodología, cubriendo todas las dimensiones, y resulta que a veces nos olvidamos que los objetivos de gobierno van para otro lado. Entonces, el ajuste entre los objetivos de gobierno y de planificación tienen que existir y tienen que estar explicitados. Y eso ayuda a que un plan se concrete, porque hay voluntad política de llevar adelante en un tiempo limitado, que generalmente es el tiempo de una gestión municipal, algunas metas que se traducen en programas, obras y proyectos. Otra cuestión es que nosotros también en Argentina tenemos un problema recurrente, que es que con cada cambio de gobierno cambia la estructura burocrático-administrativa del Estado. Es decir, no hemos logrado que las políticas de planificación del desarrollo territorial sean políticas de Estado. Entonces, independientemente del cambio de gobierno, se mantengan las agencias gubernamentales con sus misiones y funciones, con competencia territorial, con los cuadros técnico-políticos que tienen que llevar adelante esas políticas, y darle continuidad a ciertos instrumentos. Esto es un problema que en otros países se ha resuelto también con la jerarquización de los cuadros técnico-políticos que ingresan por concurso y no están tan sujetos a los vaivenes de la política. La otra cuestión, y esto también es para seguir charlando, es necesario redefinir la arquitectura del Estado frente a esta complejidad de la que hablaba Roberto y a esta inestabilidad del mundo hoy. Esa estructura del Estado en Argentina hoy tiene una característica de fragmentación institucional que lleva a la sectorialidad de las decisiones. Entonces esa fragmentación y sectorialidad se reproduce en el territorio. Entonces nos encontramos que aunque a veces hay muy buenas políticas sectoriales, o de vivienda, o de suelo por caso, o industrial, pero no está articulada con la política de infraestructura o con una política industrial. Entonces a veces hay concurrencia de políticas y eso genera ineficiencia de la política, a veces un mal uso del recurso público, y esto atenta contra la posibilidad de la implementación de planes integrales a escala urbana o a escala metropolitana. Así que digo, bueno, ahí hay necesidad de revisar cómo está organizado el Estado para hacerlo más eficiente y ver de qué manera podemos tener un marco jurídico administrativo más previsible para que la escala más pequeña, en este caso los municipios más chicos, puedan llevar adelante algún tipo de planificación del desarrollo del territorio. Me quedo por aquí. Bueno, Ileana, la verdad que cuántos temas, ¿no? Porque has planteado un panorama con tantos frentes y todos tan certeros, digamos, que es casi una madeja difícil de desarmar, usando las palabras de Roberto, para ver por dónde lo resolvemos. Voy a enumerar solo algunos, ¿no? La importancia de que haya una ley nacional. Yo estoy totalmente convencido que una ley nacional que lleve a los municipios a la responsabilidad, a la obligación de planificar es muy importante. Lo digo porque a mí me pasó viviendo en Italia, que trabajaba en un estudio en Reggio Emilia, que se ocupaba de hacer planes para varias ciudades del norte de Italia, que las leyes nacionales generaban la demanda de planes, ¿no? Entonces,
desde ese lugar, ahí hay una línea. Por otro lado, Juan nos advierte, sí, eso es cierto, pero ojo, que cuando les regalás el plan al intendente, no tiene mucho sentido, porque es algo que se hace porque políticamente es correcto, pero no necesariamente va a incidir en la política pública. Y yo creo que ahí también tenemos otro punto. Vos a eso le sumás que incluso teniendo el plan, muchas veces hay borrón y cuenta nueva, ¿no? Llega el nuevo intendente y dice, todo lo que se hizo para el costado, yo quiero tener mi nuevo plan. Hay como una poca cultura, esto que yo digo, la cultura del plan, es decir, este plan lo hicimos entre todos y yo voy a construir sobre lo que hizo el anterior, que eso también es otro tema que atenta, y ni hablemos de la inestabilidad, o voy a traer acá una conversación que tuvimos hace unos días, ¿no? La falta de atar los planes a recursos efectivos, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, hay que hacer tal o cual cosa, pero si no está atado un presupuesto, eso se diluye, ¿no? Agregaste también el tema de la integralidad, vamos a tener que tomar nota, sabes que siempre hay un alumno que después, o alumna que resume esta charla y tiene el duro compromiso de poner todo en, pasar en limpio y convertirlo en un documento síntesis, así que hay mucho para concluir, es muy, muy interesante, así que está planteado el problema, me parece, no sé si la solución, pero antes de llegar a eso, vamos a preguntarle a Roberto. Roberto, vos viste que acá ya todos empezamos a pintar canas. Juan Duarte, que era un tipo así buen mozo, me lo acuerdo cuando lo conocía, ya ahora tiene canas, yo también, ahí pinto algunas, pero vos acá, sin lugar a dudas, nos sacás algún cuerpo de ventaja. Desde ese lugar, desde el lugar de la experiencia, de haber visto varios años ya de planificación y de haber pasado por distintos procesos, Roberto, te quiero preguntar, ¿en qué notás que ha ido cambiando tendencias, modificaciones, aprendizajes? ¿En qué es distinta la planificación ahora en el 2020 de hace 20, 30 o 40 años? 40 no me acuerdo. Pero puedo darte una perspectiva un poco más acá, digamos, o sea, creo que hay algunas cosas para plantear cosas que me parece que han cambiado positivamente, ¿no? A ver, voy a tratar de ver si lo puedo hacer como ordenado. La primera cuestión que algo dije en esta primera intervención es que la planificación se está indisciplinando en términos de, digamos, de quienes participan y que fundamentalmente, voy a decir algo políticamente incorrecto, que se está saliendo de los ámbitos del arquitecto. Digamos, porque creo que debemos mirar autocríticamente que con una disciplina no alcanza, porque hemos trabajado como un territorio como si el territorio fuera nada más que un diseño maleable del espacio físico, que no se pregunta de qué vive el territorio, cómo vive, cómo es la sociedad, cómo impacta ambientalmente la forma de vivir y la forma de producir, con lo cual creo que esas preguntas que hoy se hace y esa mirada de políticas públicas más integrales y más integradas lleva a esta cuestión que uno le llama del indisciplinamiento de la planificación, lo cual me parece, digamos, altamente positivo. Por el otro lado, podría citar algo que la planificación, a ver cómo lo podría decir, como que se está corriendo del espacio de asepsia de lo técnico, digamos, o sea, esta cuestión de que, bueno, de que es una disciplina técnica que tiene como sus tiempos, sus lógicas, sus metodologías y cuyo único fin es construir un plan. Y no es construir una política pública y esa política pública tenga que ver con un objetivo de gobierno, como bien planteaba, digamos, Iliana. En eso, digamos, lo interesante de ponerse viejo es que pone uno, digamos, sostenerlo como con alguna experiencia y alguna anécdota, en donde hace algunos años atrás, en una ciudad patagónica, el intendente de la ciudad viene y dice, bueno, acá lo tenés a Pablo, mi secretario de planificación, el que está trabajando para el próximo intendente. Y la verdad que es por ahí la cosa, digamos, o sea, muchas veces esta cuestión de que esa mirada permanente de abrir el fuelle, de querer entenderlo todo, de poder, digamos, de ponerse esos plazos, qué va a ser de la ciudad en tantos años,
lleva a una cuestión de perder de vista de que, digamos, de que se gestiona, que es política, que esta política tiene que mostrar hechos, tiene que transformar la realidad, que tiene coyuntura, y si un plan puede ser de muy largo plazo, pero sin coyuntura no pasa nada. Y creo que ese sí es como un avance en donde uno puede registrar que los planes se están volviendo un poco más operativos. Y en esta cuestión más operativa, creo que en algunos problemas para mal, digamos, pero después vuelvo sobre eso para ir cerrando esto. Nosotros incorporamos una cierta mirada que hay que planificar con dos relojes, digamos, y esos dos relojes es uno que tiene que tener el necesario medio plazo que cualquier política pública, mediano plazo que cualquier política pública debe tener, pero que debe tener uno más corto que vaya como generando y poniéndose de acuerdo con esos objetivos de gobierno que planteaba bien Liliana y yo comparto totalmente, digamos, que tiene que estar en esta cuestión de esos objetivos que tiene que ver con el mediano plazo, pero que tiene que generar coyuntura y visibilizarse, digamos, en los hechos, que tiene que tener estas victorias cortas que legitimen que por ese camino vale la pena transitar, digamos, porque es cierto que no pasa nada si no tenés un plan, porque de hecho así funcionamos, pero si se planifica es bastante mejor, digamos, y si se pueden ir obteniendo esos logros, digamos, más cortitos, es realmente mejor. Entonces, en ese sentido, me parece que se está volviendo más operativa, que está haciendo foco en problemas que son más específicos. Creo que la agenda de la desigualdad en América Latina está entrando de una manera muy fuerte y que hay políticas y proyectos que empiezan a ponerse como referencia, que no solamente decir, le entro a este tema y no sé cómo, sino hay lugares de donde poder aprender. Los temas ambientales están en agenda como para poder empezar a operativizarse para estas cosas, y me parece que también el papel del Estado está, como con esto que también planteaba Liliana, que es el Estado el que hace la planificación, pero es el que lidera la planificación, porque una planificación sin los otros actores sería un tipo de planificación a la que por lo menos yo no adheriría, digamos. Me parece que hay un colectivo y que es un problema de los actores del territorio esto, pero me parece que el Estado está yendo de un papel meramente regulatorio y ordenador a un papel mucho más activo, mucho más proactivo en actuar e incidir con políticas y con instrumentos. Y a una última cuestión que me parece que es novedosa, es que es la irrupción de lo inesperado, digamos, o sea, inesperado o no tanto, ¿no? Pero la irrupción de ciertos actores. Y quiero nombrar como dos hechos que tienen que ver con las organizaciones sociales. Digamos, o sea, uno de los programas, que son el programa de integración sociourbana, con el cual personalmente tengo mucha expectativa, digamos, surge del relevamiento de barrios populares que se organiza en el gobierno, digamos, anterior, digamos, en una relación de un gobierno, digamos, con ciertas particularidades, digamos, en su orientación ideológica, pero que trabaja, digamos, junto a las organizaciones sociales del territorio, relevan 4.400 barrios y generan a partir de eso una ley aprobada por unanimidad en el Congreso, generan un programa en la gestión anterior que se continúa en esta gestión. Y eso, digamos, permitió abrir ese espacio de intervención en cada una de las ciudades con herramientas específicas como para poder trabajar con otra lógica. Y por el otro lado, una segunda cuestión que sucedió en Rosario, en mi ciudad, en donde creo que hubo transformaciones importantes en la ciudad, pero hubo una particularmente que fue una de las primeras que terminó con la figura del barrio cerrado en las ciudades. Y creo personalmente, más allá de que sea opinable, creo que no es una buena figura, digamos, ni urbanística, ni ambiental, ni socialmente, y eso vino de la mano, digamos, de un movimiento social que peleó junto a la gente del barrio que estaba por ser, digamos, desalojada de ahí después de una serie como de inundaciones, y donde los vecinos resistieron en ese lugar y transformó eso, que no figuraba en ninguna planificación, incluso en esta cuestión de la planificación supuestamente progresista de una ciudad como Rosario, que tiene una cantidad de buenas cosas para mostrar. Entonces, esa irrupción de lo inesperado, y pongo inesperado entre comillas, ¿no? O sea, en esta irrupción de otros actores me parece que forma parte de lo nuevo. Resumiendo, esta indisciplinación necesaria de la planificación, correrse de la asepsia de lo técnico para vincularse más
a estos objetivos técnico-políticos de la planificación y gestión del territorio. Esta necesidad de volverse más operativa y funcionar en dos relojes, y esto estar atento a la cuestión de lo inesperado, me parece que son cuestiones como para apuntar en las cosas que han cambiado y que son valorables. Y en eso cierro con una pregunta que le quiero formular a Juan particularmente, porque una de las cosas que favorecen esta cuestión de hacerse más operativa son la cuestión de contar con instrumentos o con herramientas de gestión, que por un lado son saludables. Juan trabaja con una de esas herramientas, como el plan de suelo, pero también uno asiste a cierta instrumentalización de la gestión. O sea, parece que la planificación se resume a tener un buen tablero, como aquellos viejos de los mecánicos o los carpinteros, en donde uno, digamos, tiene todas las herramientas disponibles. O el peor ejemplo sería el de la Victorinox, en donde te sirve para todo y no te sirve para nada. Entonces, en eso, ¿cuánto de bueno hay en estos instrumentos, y estos instrumentos que vos estás liderando, Juan, y cuánto de necesario es trabajar con algunos pocos instrumentos que te sirvan para operacionalizar una planificación que sigue siendo necesaria? La pelota en tu tejado, Juan. Gracias, Roberto. Bueno, no, creo que has dado en la tecla. Lo primero para decir, digo, también, ¿no? Porque está esto que planteaba Roberto, la idea o el fetiche de los instrumentos, ¿no? Yo siempre digo, varios lo decimos, los instrumentos son eso, instrumentos. Lo que hay que tener es expertise, buen manejo, tiempos adecuados para combinarlos de manera de implementarlos. También uno encuentra mucho en los planes eso, ¿no? Que, bueno, al final del plan, en definitiva, están la receta de todos los instrumentos que hay. Bueno, a ver, digo, hay muchos instrumentos, la clave es cuáles son los adecuados para cada lugar, para cada contexto, para cada situación, y en qué tiempo, y cómo se pueden combinar esos. Yo creo que ahí está claro, lo de la Victorinox, digo, es claro, ¿no? Yo digo, hay mucho con esto del fetiche también del fideicomiso, ¿viste? Que te dicen, bueno, no, armamos un fideicomiso, y eso de repente sirve para todo, sirve para resolver la urbanización de barrios populares, para gestionar una ampliación urbana, para hacer asfalto. Digo, me parece que ahí la clave es, bueno, cómo combinamos los instrumentos posibles, aplicables en cada lugar, porque también, digo, hay instrumentos más y menos complejos, porque en definitiva a la hora de operacionalizar y transformar la realidad, vos tenés técnicos y políticos que son los que los tienen que aplicar. Entonces, la capacidad que hay en cada lugar es clave para saber qué instrumentos son, por lo menos para iniciar un camino, los más razonables para que se puedan usar. A ver, instrumentos hay un montón, digo, podemos empezar desde los más formales de planificación, y ahí en todo caso las distintas escalas de planes, ¿no? Los territoriales, digo, de distintos niveles o escalas territoriales, metropolitanos, urbanos, los planes de sector, la normativa urbanística, digo, hasta instrumentos que tienen más que ver con, bueno, cómo financiamos la transformación de la ciudad, porque en definitiva, cuando nosotros nos proponemos planificar o hacer un plan, digamos, para una ciudad, lo que nos estamos proponiendo es, bueno, un camino de transformación, y en definitiva, esa transformación requiere de instrumentos de planificación, pero también de instrumentos que transformen, y entre los instrumentos que transformen, si solo vamos a esperar el presupuesto municipal o las transferencias provinciales o nacionales, digo, va a ser difícil que logremos transformar la realidad. Entonces, ahí recurrir a instrumentos de financiamiento, que inclusive muchos de ellos se potencian por las propias transformaciones que estamos produciendo, son clave, ¿no? Entonces ahí digo, hay muchas figuras, desde algunas más sencillas de implementar, los convenios urbanísticos. Ileana planteaba una cuestión, ¿no? Bueno, necesitamos una ley nacional que
digo, yo también soy de los que creen que una ley nacional puede ayudar a empujar procesos de planificación más virtuosos. Sin embargo, la verdad es que cuando uno mira, inclusive cuando uno mira la experiencia concreta de aquellos municipios que han avanzado, bueno, uno ve que muchos han avanzado sin ley nacional y sin ley provincial. Entonces uno dice, bueno, claro, tener un marco normativo nacional y o provincial puede servir de respaldo muchas veces, inclusive a los técnicos que dicen, bueno, mira, podemos avanzar por acá, y por ahí el político dice, bueno, pero ¿y de dónde cómo se come esto? ¿De dónde lo agarro si yo no tengo a nivel provincial o nacional? La realidad es que, digo, los municipios en Argentina, por la organización federal de nuestro país, tienen muchas herramientas para implementar. Y una muy sencilla son los convenios urbanísticos, ¿no? ¿Qué son los convenios urbanísticos? Bueno, un convenio donde el Estado con un privado, persona física o jurídica, acuerdan, digamos, transformar un pedazo de territorio, y ahí se ponen las condiciones, lo que aporta cada uno, inclusive lo que va a recibir cada uno por el aporte que realizó. Después hay otra serie de instrumentos que tienen más que ver con, bueno, cómo gestionar un proyecto o una serie de proyectos. Y ahí, desde las empresas públicas, las empresas mixtas, las APEM, digamos, las sociedades anónimas de participación estatal mayoritaria, muchas veces sirven como instrumentos transformadores de la realidad. La recuperación de valorización inmobiliaria, que a mí me gusta verlo no solo como un instrumento de financiamiento de la ciudad, sino como un instrumento que apunta a un reparto equitativo de las cargas y beneficios del proceso de urbanización, y yo le veo mucho potencial también como herramienta disciplinadora del mercado y de reducción de las expectativas de valorización, además de que nos aporta financiamiento, lo cual no es poco en la situación de los municipios argentinos, digamos. Y ahí un poco tratando de vincular entonces esto de, bueno, el Plan Nacional de Suelo, cómo implementarlo y cómo tratar de vincularlo o incentivar a que esté vinculado por aquellos municipios donde vamos a intervenir con políticas de planificación y de gestión de la ciudad, ¿no? A ver, cuento muy rápidamente. El Plan Nacional de Suelo tiene 4 grandes ejes de trabajo. El primer eje tiene que ver con ampliar la oferta de suelo urbanizado de calidad en la ciudad. Y ahí lo que ofrece el Plan Nacional es financiamiento para ejecutar infraestructura y transformar tierra de propiedad pública, municipal o provincial, en suelo urbanizado, donde después se pueda construir viviendas a través de un plan nacional o provincial o municipal, o bien que sirva como que dé la posibilidad a los municipios o las provincias de que adjudiquen, digamos, ese suelo a familias que no pueden acceder a través del mercado. Ese es un primer eje de trabajo y obviamente suele ser uno de los que más interés genera, ¿no? Porque, bueno, vayamos al Plan Nacional de Suelo que nos dan financiamiento para ejecutar obras de infraestructura. Hay un segundo eje de trabajo que para nosotros es también muy importante, que tiene que ver con el Programa Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica. Capacitación para todos aquellos municipios y provincias que quieran o que requieran, digamos, de algún acompañamiento, o mejor dicho, de políticas de capacitación para gestionar mejor, y también de asistencia técnica, para acompañarlos. Nosotros siempre decimos a los municipios, el plan de suelo, digamos, nuestro planteo es condicionar los financiamientos a que los municipios muestren avances en la gestión de suelo, digamos. Entonces, bueno, empezando por cosas muy básicas, si vos querés. Bueno, si sos un municipio que quiere generar suelo urbanizado y requerir financiamiento, bueno, ¿tenés un banco de tierras que te permita gestionar la incorporación y la adjudicación de esas tierras? No. Bueno, entonces crea una ordenanza, aprobá una ordenanza que cree el banco de tierras, y entonces nosotros estamos dispuestos a acompañar. O si querés si tenés banco de tierras, si querés dar un paso más, bueno,
tenés ordenanza que digamos, gestione la valorización inmobiliaria. Bueno, el plan está dispuesto a acompañar en cómo se hace una ordenanza de ese tipo, cómo se implementa una política de ese tipo, inclusive diciendo, bueno, te acompañamos en el debate público, porque sabemos que avanzar en este sentido aparecen ahí fantasmas, ¿no? Muchas veces por ideología, otras veces por intereses, otras veces por ignorancia, pero bueno, ahí ese tema siempre aparece. Hay un tercer eje de trabajo que es muy importante, que es la constitución de una mesa intersectorial en políticas de suelo, en la cual la idea es poder sentarnos a discutir, a debatir con distintos actores del sector público, de las distintas esferas, nacional, provincial, municipal, pero sentar también a los demás actores que gestionan, que accionan y que tienen interés en la materia. Digo, desde los colegios profesionales, las universidades que dictan carreras en la materia, en materia de urbanismo, las cámaras inmobiliarias, la Cámara de la Construcción, las organizaciones no gubernamentales o territoriales que vienen trabajando estos temas. Ahí ponía algunos ejemplos Roberto. Ese para nosotros también es un punto importante para tratar de lograr por lo menos algunos consensos básicos que también generen que el Plan Nacional de Suelo deje de ser, digo, el plan de un gobierno que puede durar 4 años u 8, los que fuere, digamos, y que se transforme en una política pública duradera que genere una transformación en el acceso al suelo en la ciudad. Digo, no vamos con 4 años de esta política o con 8 a transformar o a eliminar un problema que es estructural y que lo venimos arrastrando de hace muchos años. Entonces, ahí hay un punto importante. Y un cuarto eje de trabajo tiene que ver con la creación de un Observatorio Nacional de Acceso al Suelo que nos permita, por un lado, construir un registro territorial de suelo apto para estos programas, y por otro lado, para programas urbanísticos y habitacionales, y por otro lado, construir un observatorio de precios de suelo que nos va a servir a nosotros también para medir el impacto de la política, y donde haya que financiar la compra de tierra, que también tengamos datos para saber si lo que se está pagando por esa tierra es razonable o no. Y ahí, bueno, también nos encontramos con un desafío, ¿no? Porque cuando uno tiene que estar al frente de una política pública, obviamente una cuestión clave es implementar y ejecutar presupuesto. Entonces, cuando nosotros nos sentamos con los municipios y le decimos, bueno, sí, podemos financiar, podemos avanzar, pero mirá, hay algunos condicionamientos, aparece ahí una tensión que hay que resolver, digo. Y una cuestión que nos está costando bastante tiene que ver con la capacidad de muchos de los municipios que solicitan financiamiento para completar algunas cuestiones básicas, ¿no? Bueno, si vamos a financiar infraestructura, necesitamos por lo menos un proyecto, nos está costando bastante lograr que los municipios presenten un proyecto y un cómputo y presupuesto razonable, digo, ni siquiera estamos hablando de proyectos ejecutivos, para que nosotros podamos financiar esa política. En ese camino estamos con el plan de suelo y, bueno, nada, en el desafío de implementarlo y de vincularlo. Digo, a mí me gusta mucho esto de las políticas de la zanahoria y el garrote, ¿no? Bueno, acá hay presupuesto, podemos avanzar, pero también digo, es clave que los que solicitan ese financiamiento muestren interés en avanzar en este otro camino, ¿no? Digo, yo tengo claro, y quienes estamos trabajando en esta política, Luciano, la propia ministra María Eugenia Bielsa, que no vamos a resolver las dificultades de acceso al suelo financiando la generación de suelo urbano. Digo, la transformación estructural va a venir de la mano de que eso vaya acompañado de la transformación de la política territorial y buscando, digo, incidir en políticas que empiecen a generar esta situación o esta cuestión de, digamos, de gestionar el desarrollo urbano
recuperando la valorización inmobiliaria, por ejemplo, que generan estas acciones, de vincular a lo público con los propietarios de suelo para hacer desarrollos asociados entre ambas partes, donde ambas partes ganen. Entonces, en ese camino es en el que estamos. Muchísimas gracias, Juan. No sé si se me escucha. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Tuve justo al final un pequeño problema técnico que logré resolver. Así que impecable, Juan. Ahí quedaron clarísimos los 4 pilares de la política de suelo, que son fundamentales, ¿no? Financiamiento, capacitación, una mesa intersectorial y un observatorio. Está bien estructurado, me parece que es sólido, así que vamos a ver, estamos ansiosos por ver los resultados. Les comento que con Juan tenemos muchas horas de vuelo en esta temática. Digo de vuelo porque hemos estado en varios aeropuertos juntos durante 2 años trabajando en muchas ciudades del país, tratando de darle vuelta también a este tema, ¿no? De cómo agilizar los procesos de planificación, muy en línea con lo que contaba Roberto antes, y no estaba armado, sino que creo que somos varios los que estamos tratando de ver cómo le damos más operatividad al tema, cómo logramos traer hacia al presente algunos resultados de la planificación para que el político también pueda tener algunas victorias. Y quizás a modo de compartir también con ustedes, quiero contarles que yo estoy teniendo el privilegio en este momento de poder hacerlo en 2 ciudades muy lindas, donde estamos experimentando este tipo de cuestiones. Siempre con el riesgo de equivocarse, ¿no? Porque innovar te lleva probablemente a tomar algunos riesgos de más y a poder hacer algo que no esté bien, pero con el apoyo muy fuerte de los 2 gobiernos con los que me está tocando impulsar estas políticas, ¿no? Uno es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está actualizando su plan urbano ambiental, y eso, parte del trabajo tuvo que ver justamente con mirar el lograr que varias áreas amplias del gobierno y de la sociedad se pongan la camiseta de la planificación de entrada, ¿no? Esta idea de popularizar la planificación urbana tiene que ver con que muchos estén hablando el mismo idioma. Y eso, bueno, bajo el riesgo de abrir el proceso, ¿no? Siempre que un plan se hace en gabinete, tiene la facilidad de trabajar entre pocos y el riesgo después de no ser aceptado por la mayoría. Acá el sistema es distinto. Y otro caso muy interesante que comparto con ustedes, que es un poco más reciente, es el de la ciudad de Catamarca, que desde el intendente, con un gran liderazgo, de entrada, la primera acción de gobierno fue generar un decreto que propone justamente hacer el plan estratégico de la ciudad, ¿no? Y desde ese lugar estar construyendo con una metodología bastante parecida y trabajando con áreas que exceden, que van más allá del Poder Ejecutivo incluso, ¿no? Así que son todas innovaciones que lo que buscan es enraizar la cuestión del plan y ver si, nada, yo creo que los urbanistas, los planificadores urbanos, le estamos tratando de buscar la vuelta, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que los planes sean más útiles, para que sean más efectivos, para que se implementen más, para que sirvan para cambiar la sociedad, para que trasciendan a un gobierno, para que sean más inclusivos y no remitan solamente a una mirada político-partidaria, cosa que si después cambia la gestión, obviamente quien siga diga, no, esto es demasiado de un color. Así que nada, son todas preguntas que nos hacíamos hoy. Pero bueno, si les parece, vamos a tomarnos unos 15 minutos más o menos, para poder hacer preguntas de los alumnos y del público. A ver, tenemos por ahí, ayúdame Lor, que yo estoy acá con alguna dificultad técnica, tenemos por ahí a Federico Sugasti, que es alumno del curso, que quiere hacer una pregunta. Fede, si tenés acceso al micrófono, adelante y presentate, por favor.
Sí, buenas tardes. Bueno, hola Ileana, Roberto y Juan Ignacio, un gusto escucharlo a los tres. Mi nombre es Federico Sugasti, estoy a cargo del Instituto de Capacitación de la Legislatura de la Ciudad. Muy interesante la clase, muy interesante escuchar de planificación desde este otro lugar, ¿no? No solamente de cómo se planifica, sino de los problemas que se encuentran. Y por supuesto que es difícil encontrar políticas públicas y planes que perduren en el tiempo y transcurran las diferentes gestiones políticas. Y bueno, yo me encontré con mucho, bueno, acá además de mi hija que está acá mirando, me encontré con mucho agrado la experiencia del Plan Estratégico Territorial, que nació en 2004, que, con el gobierno de Néstor Kirchner, que durante el gobierno de Cristina Kirchner tuvo varias ediciones también, 2008, 2011, 2015, y que por suerte en el gobierno también pasado de Mauricio Macri, tuvo la edición 2018, con además el documento anexo de Argentina Urbana. Me pareció muy interesante la continuidad de ese plan, que no encuentro tantas otras experiencias. Bueno, la pregunta es media abierta, ¿cómo lo veían? Y también abierta de quien quiera responderla, aunque me parece que por el lado de Juan Ignacio podría ser también cómo esto se podría vincular con un plan de suelo, ¿no? Que me parece que podría ser el ámbito adecuado. Por favor, te bajas la cortina de este lado. Gracias, Federico, y vamos a pasar vamos a hacer las 4 preguntas juntas, así después ellos van tomando y pueden responder. Vamos a pasarle la palabra a Federico Samarvide, que también es parte del curso. Presentate, Federico, por favor, y compartinos tu pregunta. Gracias, Gabriel. Mi nombre es Federico Samarvide, actualmente soy diputado nacional por la provincia de Mendoza. La pregunta era si podrían citar experiencias que ustedes consideren exitosas de aplicación de planes, más allá del tamaño de la ciudad, y a qué atribuyen ese éxito, digamos, cuáles son los factores claves de éxito que ustedes consideran que esos planes tuvieron, que los llevaron a tener aplicaciones concretas. Gracias. Gracias, Federico. Vamos a hacer una más del curso. Está Victoria Roldán Méndez, que pidió también hacer una pregunta. Victoria, si tenés el micrófono abierto, adelante. Ahí está. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Victoria Roldán. Quería hacer una consulta más bien cortita. Un poco Juan lo deslizó, lo nombró como una herramienta urbanística, pero profundizar un poco más sobre los convenios urbanísticos, un poco qué opina, cuáles son las herramientas concretas que hay para avanzar con convenios urbanísticos, si hay alguno en marcha a nivel nacional con las distintas provincias o en alguna de las provincias con los municipios, y cómo se, digamos, conjuga el tema de los convenios urbanísticos, que en definitiva por ahí son planes más específicos, con una planificación urbana más a largo plazo, ¿no? Entonces, digo, los convenios en algún punto a veces surgen de necesidades del Estado, de algún privado, lo que fuera, que confluyen justamente para lograr algo mejor, pero por ahí no es tan visible su planificación a largo plazo. Entonces, ¿cómo conjugar eso? Y puntualmente, más a Juan, repito, su opinión sobre los convenios urbanísticos y sobre las contraprestaciones que estos generan. Gracias. Gracias, Victoria. Y bueno, y vamos a tomar 2 de los invitados que hoy se suman, que vamos a pasarle el micrófono a Graciela Brandaris y a Josefina Ducos, que han pedido hacer una pregunta. Así que si pueden presentarse, por favor, también antes de hacer la pregunta. Bueno, gracias, Gabriel. Yo soy Graciela Brandaris. Nos conocemos con muchos de los que están aquí en el Zoom. Hola, Ileana. Hola, a Roberto también lo he conocido en Rosario cuando fuimos con la arquitecta Olga Weinstein a hacer un trabajo, así que, y escuchándolos, no escuché específicamente hablar del tema de la participación ciudadana dentro del proceso de planificación, ¿no? Dentro de urbanístico. ¿Qué peso tiene la participación de la comunidad y en qué momento es necesaria su intervención? O sea,
más allá de el rol que pueda tener en lo que hace a insumos de información que uno puede obtener, bueno, ¿cuál es el rol realmente y en qué momentos su interacción fortalece a este proceso de planificación? Muchísimas gracias, Graciela, que pertenece a la Sociedad Central de Arquitectos y es una de las autoridades del Consejo de Plan Estratégico de la ciudad. Te presento por si hay alguno que fuera del panel no te conocía. Así que, y quedaría, Josefina, querés presentarte y hacer la pregunta y ya con eso cerraríamos la ronda de preguntas. Adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Josefina Ducós, trabajo en el Instituto de Vivienda de la Ciudad y a su vez también desarrollo algunas funciones puntuales como asesoría, normativa urbana y demás en un municipio del conurbano de Buenos Aires. Y un poco la pregunta es sobre de lo que mencionaron, pero ¿cómo se puede dar respuesta a pedidos en general, tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo, de planes sectoriales en municipios donde no tienen un plan urbano, y quizás desarrollar un plan urbano se iría fuera de los tiempos políticos con los que se quiere dar respuesta? Así que un poco su opinión al respecto de eso, cómo se puede hacer eso de la mejor manera, y si ven posible poder proponer un instrumento de captación de plusvalías en un municipio donde todavía no lo tiene desarrollado a nivel general, como específico, en este caso proponiéndolo para un plan sectorial. Bueno, muchas gracias, Josefina. La verdad, todas las preguntas son interesantes. Yo lo que les propongo a nuestros 3 invitados de hoy, que elijan, no tienen por qué responder todas, somos muchos, así que vayan tomando una cada uno. Si les parece, hacemos la misma ronda que hicimos para la presentación inicial. Empezamos por Ileana, seguimos con Roberto y terminamos con Juan, para ver cómo contestar estas preguntas. Gracias, Gabriel. Voy a ver si puedo tomar las preguntas, sobre todo de Graciela, Victoria y Josefina. No lo hago por una cuestión de género, por favor. Simplemente porque me quedaron más presentes estas preguntas. No, sobre lo que pregunta Victoria quería decir algo, la profundización del tema de convenios urbanísticos. El convenio urbanístico, como bien lo explicaba Juan, es un instrumento muy valioso que ha sido poco utilizado. La Ciudad de Buenos Aires lo incorporó en la reforma del Código de Planeamiento, en su reforma, si no recuerdo mal, ya del año 2000, que hay distinta modalidad de convenio urbanístico. Pero en el caso del convenio urbanístico para la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de otras figuras de convenio urbanística a escala urbana, es que ese proceso lo puede iniciar tanto el sector público como el sector privado. En otros países, como Francia, ese tipo de procedimiento, que en algunos casos se llama zona de ordenamiento concertado, por ejemplo en Francia, solamente lo puede iniciar el sector público. Y esto no es una diferencia o un matiz pequeño. ¿Por qué? Porque el sector público, y solamente en el caso de que tenga un plan de ocupación de suelo o un plan urbano, donde está perfectamente establecido lo que sería nuestro código urbanístico actual, las áreas que se va a promover determinado crecimiento con determinada densidad, las áreas que se van a preservar del desarrollo inmobiliario, etcétera, etcétera, es desde la perspectiva pública que se decide una flexibilización de la normativa urbanística. Eso requiere un procedimiento de audiencia pública y, al igual que aquí, aunque no sea vinculante, tiene un peso y una importancia muy grande, es decir, para los legisladores, escuchar a todos los que en una audiencia pública se van a expresar. Es decir, que el convenio urbanístico yo creo que es una herramienta que ha sido poco utilizada, insisto, merecería trabajarse y utilizarse mucho más. En los municipios más pequeños que no tienen planes urbanos, esto es difícil precisamente porque no hay un plan que oriente los criterios de la toma de decisión. Entonces, el uso de un convenio urbanístico cuando no hay un plan puede ser excesivamente discrecional el uso. Pero para la Ciudad de Buenos Aires, digo, la particularidad que tiene es que
ha sido más usado desde la iniciativa privada que pública. Y esto es algo que podría revisarse en el marco del nuevo Plan Urbano Ambiental. Es decir, bueno, cómo el convenio urbanístico usado desde la lógica pública puede conducir a procesos de flexibilización o de concertación de intereses donde el sector público capte beneficios que pueda reinvertir en el desarrollo urbano en áreas donde el sector privado de pronto no le resulta rentable. Eso por un lado. Graciela plantea un tema que es muy importante y que también esto depende de la ciudad, la escala de la ciudad y el grado de desarrollo que tenga la organización local en materia de planificación urbana. Si nosotros, otra vez, tomamos a la ciudad de Buenos Aires como modelo, es una ciudad que tiene no solamente instrumentos, sino que tiene el marco para la participación fijada por la Constitución de la ciudad. Pero si nosotros nos vamos a ciudades del interior del país, donde ese marco procedimental no existe, la participación se hace más compleja, más difícil de instrumentar. Yo creo que hoy en buena parte de los municipios de la Argentina se está abriendo a la participación ciudadana y sobre todo, y esto es un tema que te va a interesar particularmente, frente a cuestiones ambientales. Es decir, la cuestión ambiental, que hoy no la hemos podido abordar tampoco, ha atravesado las políticas urbanas y ha sido un vector de participación ciudadana, sobre todo en aquellos territorios donde hay áreas o territorios más vulnerables, donde hay humedales, los municipios costeros, donde hay áreas protegidas. Entonces ahí hay una gran movilización de organizaciones sociales que si los municipios no hacen lugar a esa participación ciudadana, se generan conflictos importantes, sobre todo para el legislativo, porque de pronto no permiten que ciertos temas avancen si no se hace lugar a esa participación ciudadana, lo cual está muy bien. Así que yo creo que Buenos Aires tiene muchas más herramientas y en este momento, tal como ha sido planteado el plan urbano ambiental en estas tres dimensiones, es decir, pensar la escala metropolitana, pensar la escala comunal mientras se actualiza el plan urbano, me parece que ahí abre una posibilidad muy interesante, además de todas las instancias que ya se han abierto en términos de participación, como bien decía Gabriel, de distintas organizaciones, cámaras, colegios que están participando en el proceso de actualización del plan. Me parece que uno de los lugares más ricos debiera ser la escala comunal, para formular los diagnósticos comunales y para participar desde la comuna en el proceso de elaboración del plan. Y no quiero robar más tiempo. Josefina, a ver, ¿cómo se da respuesta al Ejecutivo y al Legislativo que no tienen planes urbanos? Bueno, ahí aparece también lo que decía Gabriel. Yo creo que ámbitos como el académico, los programas de especialización, los ámbitos donde se puede generar mesas redondas de debate, tienen que ayudar a generar una cultura del plan o de la planificación territorial. Entonces, a veces cuando un municipio no tiene estos instrumentos o no está lo suficientemente permeado en los cuadros técnico-políticos, sobre todo o en el Poder Ejecutivo o en los consejos deliberantes, a veces hay que buscar actores que dinamicen a través de encuentros, mesas redondas, o que algún funcionario local convoque algún tipo de evento para tocar un tema de interés municipal local y se inicie esa ronda de hablar de planificación del desarrollo territorial y se empieza a construir esa cultura de planificación del desarrollo. Y esto puede ser desde una cuestión sectorial temática, pensar en instrumentos, formular planes u otros instrumentos, o puede ser sectorial geográfica, es decir, con la excusa de un área que tiene una determinada problemática, convocar a algunos especialistas locales o de ámbitos universitarios o de otras ciudades que tienen más avanzado este proceso para que ayuden a ese municipio a avanzar en ese camino de una cultura de planificación. No sé si esto ayuda un poco a responder la pregunta. Gracias. Gracias, Ileana, fantástico. Roberto.
Cada pregunta de esta daría para hablar 1 hora y media, digamos. O sea, quiero hacer como un recorrido a ver si me da el cuero para poder responder a la mayoría, no a todas. Lo del PET. Lo del PET creo que es una experiencia interesante de esta posibilidad de que uno técnicamente llama, por fin en la Argentina empezamos a dar 2 pases seguidos. Digamos, esta posibilidad de decir, bueno, vamos haciendo algo que tiene algún nivel de continuidad y que se va enriqueciendo. Empezó con juntemos una cantidad de obras y démosle algún ordenamiento, y después empezó con modelos territoriales, modelos deseados y demás, y que son útiles para poder pensar a nivel país y también para poder pensar sectorialmente. O sea, cuando nosotros trabajamos en el área metropolitana de Salta, tener el modelo territorial deseado de Salta, digamos, nos vino realmente bien porque nos podíamos colgar de otra cosa, o sea que no era partir de cero con lo que pinta, sino de empezar a vincular cómo son determinadas políticas de una escala, poder pasarla a la otra y así, digamos, llevarla adelante. Aprovecho lo de lo metropolitano para decir, porque ustedes están trabajando en lo metropolitano, que la planificación urbana de ciudades no es lo mismo que la planificación metropolitana. Ni los métodos son distintos, ni los objetivos son, digamos, son totalmente diferentes. Entrarle con la misma herramienta, así como la ciudad no es un proyecto de arquitectura grande, digamos, las áreas metropolitanas no son ni un proyecto de arquitectura muy grande, ni tampoco la posibilidad de trasladar las mismas herramientas, las mismas metodologías en esa escala, dicho sea de paso. La otra es poder trabajar en otro tipo de escala. Nosotros estamos iniciando un trabajo en General Pico, en La Pampa, que lo vi a Gabriel Reiter ahí, pampeano, en donde poder planificar una ciudad dentro de un modelo, digamos, territorial deseado de La Pampa, te da como más elementos sobre el cual colgarte y saber, digamos, de que las políticas que se plantean a nivel local tienen alguna correspondencia a nivel provincial y a nivel nacional. O sea que hay que alentar en ese tipo de cosas. En una reunión que tuvimos desde Zaplat con la ministra, planteamos ese tema, con lo cual poder darle continuidad y sostener ese proceso realmente es importante. Por ahí planteaban decir, bueno, ¿cuáles son las ciudades que pueden ser como referencia, o las que han hecho bien los deberes, y cuál podemos destacar? Digamos, creo que no habríamos que tomar como modelo, sí hay que tomar como referentes y cosas que han hecho bien, y poder tener como que cada ciudad es un laboratorio, de lo cual cada laboratorio realiza su propia experiencia y hay cosas como que salen bien. Yo quiero destacar un par en donde nos tocó más de cerca, para poder ver la cocina y no por ahí lo que te cuentan nada más. Una primera etapa de Rosario tuvo un proceso de transformación interesante, en donde ahí, digamos, además de conocerlo de cerca, porque vivo ahí, también me tocó trabajar, en donde creo que se juntaron como algunas claves. La clave en esto de poder hacer coincidir la agenda de gobierno con una agenda técnica, en donde ahí había como una voluntad de cambiar las cosas, de un gobierno distinto a los tradicionales y que quería hacer las cosas de una determinada manera innovadora, y que encontró, digamos, un equipo, y un equipo no solamente en el municipio, sino en la ciudad, que le pudo dar como respuesta a alguna cantidad de cuestiones que tuvieron ese mismo nivel de innovación. Y un toque de audacia, porque era finales de la década de los 90, en pleno neoliberalismo, plantearse hacer pública la ciudad y apostar en eso que hoy se toma como lo común del espacio público y demás, no era moneda corriente. Entonces ahí, digamos, esta cuestión de la vocación innovadora tiene que ver con una voluntad política y una capacidad, digamos, de responder técnicamente, y primeros intentos de incorporar esto de la participación, que era otra de las cuestiones que para mí son centrales. De hecho, trabajamos en esa línea, y para mí esta cuestión de cuando uno dice que hay que incorporar otras miradas, otros saberes, que los hablamos desde las disciplinas y de los actores, tiene que ver con involucrar a los actores y que tienen que participar en todo el proceso, digamos, o sea, por el proceso de ver dónde está, de ver a dónde queda llevar. El mapa de actores cambia y se reconfiguran, no son lo mismo que están pensando en el mediano plazo a los que pueden actuar a nivel microbarrial en algún proyecto más específico. Pero eso, lo que hay que darle continuidad a los procesos de participación, con lo cual no significa que todas las personas tienen que estar trabajando en las mismas cuestiones. Y en esto de la participación, me interesaría también como poner
unas cuestiones que tienen que ver que la participación también es como un instrumento de gestión y de política pública, y Liliana hacía referencia a que no hay un marco procedimental en ninguno, y en muy pocos casos hay, pero que eso no te impide, o sea, el tema de poder hacer determinadas cosas, si tenés un marco legal que te viene bien para apoyarte, pero no es la condicionante. Digamos, de hecho, hay cantidad de referencias de procesos participativos que no necesitaron de un marco legal. Y creo que en esas cuestiones tenemos que poder aprovechar. Si tenés un marco legal, te sirve porque te podés apoyar, es lo que planteaba Juan. El intendente dice, vamos por este lado, pero ¿de dónde sale esto? Eso no, tenemos la ley que nos ampara. Y otro tenemos algunas cuestiones que nada te lo impide hacerlo de esa manera. También tiene que ver con esta cuestión instrumental, es poder hacer de que no tenemos que inventar todo, que hay cosas que están inventadas ya y que podemos hacer, no se trata de decir, mirá, tenemos esto y lo tenemos ordenado en esta ordenanza que le estamos elaborando para poder hacer tal cosa, que en realidad ya la podíamos hacer. Ya la podíamos hacer. Yo quiero contar dos cosas y voy a tratar de no estirarme. A mí me tocó estar estudiando en Bilbao cuando se estaba construyendo el Guggenheim y se estaba transformando toda la ría de Bilbao y se arma una sociedad anónima pública a partir de ese proyecto de renovación urbana. Digo, claro, estos tienen unos marcos legales y después cuando volví, la verdad que acá la podíamos hacer, digamos, para todas estas cosas. O estar en Medellín cuando estaban, digamos, inaugurando el Metrocable y la primera biblioteca, y claro, todo acá tiene una empresa pública que es del Estado y que hace las infraestructuras y demás, y cuando volví, la verdad que nosotros también las teníamos a todas estas cosas. O sea que hay cosas que uno ve como que son las grandes cosas que la hicieron posible en otro lugar y que nosotros no las tenemos y las tenemos que inventar. Y la verdad es que las tenemos. El fideicomiso, que como planteaba, digamos, la llave que te abre todo, que parece una gran novedad, lo estudiaba yo en la escuela secundaria cuando estudiaba de perito mercantil, y después desapareció del mapa y después apareció como la cosa que está. O sea que hay como un recorrido de herramientas que se pueden, digamos, que se pueden utilizar. Y finalmente quiero hablar de esta cuestión de si se puede hacer un plan sectorial cuando no hay un plan urbano, y voy a ser políticamente incorrecto y voy a decir que sí. Digamos, no me animaría cuando no tenía los pelos blancos, pero ahora digo que sí. Digamos, y me la banco. El hecho de que, si yo no soy el pragmático, que lo único que quiero hacer es el plan sectorial, y me quedo ahí, digamos, si lo que yo planteo es que tengo que tener una planificación de la ciudad y la planificación del territorio, no necesariamente tengo que empezar de lo general a lo particular, que parecería lo lógico. En muchas ocasiones, poder empezar por tomar atajos, que son oportunidades, que son la posibilidad de decir, hago esto y me sirve de disparador para construir, digamos, hacia arriba. Si tengo esa visión que lo que estoy gestionando es una oportunidad que me abre la puerta para poder pensar la cosa más integralmente, vamos con eso si no me pierdo en el camino. Si la esta es decir, bueno, tirémosle porque la única forma con esta lo convencemos, con esto ganamos las elecciones, no, dejarlo a un lado. Pero todas estas cosas me parece que son factibles y son necesarias, y que son estas cuestiones que podemos legitimar los procesos de planificación cuando somos capaces, digamos, de poder atrevernos a hacer las cosas de algún otro modo, si tenemos en claro para dónde vamos. Y también poder utilizar algunos otros instrumentos si tenemos en claro para dónde vamos y cuáles son las capacidades. Y cierro con lo de los convenios urbanísticos. Es una herramienta muy importante, pero necesitamos un Estado muy fuerte porque si no te llevan puesto. Digamos, las experiencias que se hicieron en Rosario de convenios urbanísticos lo han terminado abrochando el gobierno municipal, porque lo que hay es una serie de desarrolladores inmobiliarios que vale la pena negociar con ellos, y hay otros que son delincuentes. Y en eso tuvimos, en esos convenios urbanísticos que se hicieron y se acordaron, y después en el medio esos fideicomisos se fundieron y se recordaron 3 o 4 veces, cuando después alguien lo retomó, pidió nuevas condiciones para negociar. Y un Estado como débil, sin capacidad para poder gestionar eso, terminó cediendo, con lo cual se determinó como desdibujar. Entonces, hay herramientas, hay que probarlas, hay escalas para probar, no todas las herramientas funcionan en las mismas escalas. Creo que las grandes ciudades tienen un conjunto de herramientas muy grandes y la pueden usar casi todas. Las escalas intermedias, se te achica el menú, y forzar esas herramientas de la gran ciudad a la pequeña escala o a la mediana escala, metés la pata y complicás la cosa.
hay herramientas mucho más simples que te permiten los mismos resultados. Impecable, Roberto. Te quedaste sin aire de toda la pasión que le pusiste. Te agradezco mucho. Quería La cortar verdad que para no robar tiempo. no, nos estamos dando una panzada de temas que queríamos hablar hace tiempo. Voy acá a parafrasear a Ernesto Acuña, que dice: buenísimo el encuentro, esperaba una catarsis de planificadores incomprendidos y me llevo en cambio un montón de datos positivos que me devuelven las ganas de seguir adelante con esta porfía de la planificación. Muy lindas palabras para matizar lo que estamos conversando. Hay Bueno, que venir Juan. llorado a estas cosas. Hay alguien que dice, para estos lugares hay que venir llorado. O sea, lloremos en otro lado y acá discutamos otras cosas. Muy bien, muy interesante. Lo voy a usar esa frase. Juan, ¿cómo querés concluir alguna de las preguntas que te hicieron? ¿Estás por ahí? Estoy por acá. Dale, no, simplemente creo que han respondido todas las preguntas los colegas, así que solo agregar, ahí en relación a lo que plantea Ernesto, digo, no siempre el planificador es el incomprendido, a veces hay mucho en la planificación de no entender los tiempos políticos que nos hace o hace por ahí, digamos, entender como que fracasa la planificación. Bueno, yo creo que ahí hay un tema también muy importante. Digo, el planificador tiene que ser muy consciente de los tiempos políticos, esto de ir logrando victorias puntuales es lo que te va a permitir avanzar. Digo, si vos le vas a decir, no, pará, yo primero tengo que hacer el plan, después te digo qué cosas decidir, digo, bueno, no. La realidad ocurre mientras nosotros planificamos también, ¿no? Y hay que ir tomando decisiones en el camino. Fantástico, Juan. Bueno, muchas gracias entonces por sumarse. ¿La pasaron bien, Ileana, Roberto? ¿Les gustó la dinámica? Sí, Muy buena. excelente, muy buena, muy buena. Muy buena Muy buen también, diálogo. sí. Estaba lindo La para verdad que seguir, digamos, pero bueno. dan ganas de hacerlo más seguido, la verdad. Y a mí Sí. también, y les quiero compartir los resultados de esta encuestita que hicimos recién con los participantes. Están también, creo que la pasaron tan bien como ustedes. La verdad que yo temía que fuera muy específica, muy de nicho, y bueno, ahí como dijo alguien, que terminemos llorando las penas y nada que ver. Creo que salieron un montón de propuestas, un montón de ideas. Ahora hay que tratar de implementarlas. Así que muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias también a quienes se sumaron hoy a esta clase abierta del PUM, del posgrado de Urbanismo Metropolitano, donde, como bien dice Roberto, no es lo mismo la planificación urbanística, vamos a usar los términos de Ileana, que la planificación metropolitana, que que excede los límites de una ciudad. Son otros saberes, son otras cuestiones complementarias seguramente y hermanadas con varios temas, pero hay que ponerle el ojo y hay que aprender. Muchísimas gracias, quedamos entonces en contacto. Gracias, Y los Gabriel, esperamos gracias a a todos. todas y a todos en la próxima ronda del PUM. Chau Ileana, chau Roberto. Gracias. Chau Juan. Gracias, buenas Saludamos tardes. también a quienes se han sumado hoy, los alumnos del PUM. Nos quedamos un ratito más comentando acá lo que hemos aprendido hoy. Muchas gracias. Vale. Chao, gente, un gusto. Chau, chau.